solo un simple aspirante. Tengo por ahí unos libros publicados. No obstante, como ya lo he dicho, prefiero considerarme un principiante. Y es esta la razón por la que me acerco a este curso. Como parte de la segunda sesión, Chimal nos comparte 3 aspectos fundamentales de lo que él llamó influencias. Chimal no solamente se dedica a la literatura, sino también a la cinematografía, y nos comparte los nombres que influyeron en su carrera. En la literatura destaca a Jorge Luis Borges. Rescata de él el poder ficcional que le transfiere a sus historias. En la cinematografía refiere a Stanley Kubrick, director de El Resplandor, y en él observa el empeño y el esfuerzo por la búsqueda de la perfección, por la toma perfecta, por la puesta del ángulo perfecto. En la misma rama tenemos a David Lynch, y de él rescata esa fuerza experimental que hace de sus obras una de difícil interpretación. Otro género es los cómics, y en él encuentra a Alan Moore. Y ese abordaje que hace de la vida cotidiana para cuestionarla o criticarla. Como segundo aspecto, Chimal menciona los manuales de escritura creativa, algo quizá que en nuestro contexto no se da, pues comúnmente solemos inclinarnos más por la empiria, la inspiración, el talento. Chimal nos dice que a partir de estos manuales podemos tomar conciencia de la necesidad de aprender a escribir. El tercer aspecto, pero no menos importante, son lo que él llama maestros. Y dentro de él refiere a David Huerta, quien le encaminara por el rumbo de esta gran aventura que es la literatura. Escuchemos ahora lo que nos dice Chimal sobre escritura creativa. Ya que te conté un poco de mí, quisiera contarte también algo acerca de mis influencias, aquellas obras y aquellas autoras o autores que me afectaron enormemente para mi trabajo de escritura. Todo el mundo tiene muchísimas influencias y de hecho ocurren constantemente. Hay intereses, hay lecturas, hay películas que nos afectan y que nos inspiran, pero hay algunas que son cruciales. De alguna manera, formas de trabajar, formas de crear que para mí son importantes y que para mí se vuelven dignas de imitar. Eso es lo que es una influencia. Un ejemplo que de pronto se vuelve importante en nuestra vida y que guía, al menos durante cierto periodo de nuestro trabajo, aquello que estamos haciendo. Algo más que encuentro muy importante, y esto lo encontré en mi adolescencia, por suerte para mí, fue la escritura creativa. Los manuales, los estudios de la escritura creativa, que es algo que no se enseña, o por lo menos no se enseñaba cuando yo era muy joven. Pero tuve la suerte de encontrarme, primero que todos, con un manual que se llama El arte de la ficción, de un estadounidense llamado John Gardner, que durante muchos años fue profesor de escritura en universidades de los Estados Unidos. Este autor tiene su propia obra, tiene su propio trabajo de ficción, pero sobre todo se le conoce como un gran maestro, maestro de otros grandes escritores. Y lo que hizo fue, pues un poco lo que estamos haciendo aquí, tratar de condensar ideas, tratar de condensar consejos, nortes, guías de trabajo en un solo lugar, en un solo documento, que para mí fue importantísimo. Ahí aprendí que se podía aprender. Y esa es otra gran lección que vale muchísimo para cualquier persona que quiera dedicarse a alguna actividad creativa. Finalmente, algo muy importante en el aprendizaje de las actividades creativas es también lo que se puede lograr no solo observando desde lejos, observando obras, observando manuales, observando el trabajo de otras personas que probablemente nunca vamos a llegar a conocer. También es importante tener cierto contacto humano, tener cierta cercanía, tener maestros o maestras que nos enseñen directamente. Vayamos entonces ahora a redactar nuestro texto en donde demos a conocer nuestras propias influencias. Para ello, Chimal nos propone realizarnos 3 preguntas. ¿Cuál es la primera obra creadora de la que te recuerdas? ¿Cuál fue la primera obra que llegó a ti hace mucho tiempo atrás y de la que te recuerdas? ¿Cuál la relacionas con un momento triste o alegre de tu propia vida?
Comencemos entonces. Influencias he tenido muchas. Aquí procuraré resumir solo las más importantes, según las orientaciones de Alberto Chimal. Como podrán observar, en el texto se responde o se procura responder a las preguntas formuladas por Chimal de manera resumida. Leamos pues. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias fue la primera obra que me marcó hondamente. Posteriormente vinieron el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, El beso de la mujer araña de Manuel Puig, Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, entre otras. El descubrimiento de la primera de ellas, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, aconteció aproximadamente a mis 14 o 15 años. Considero este hecho como importante, pues nunca antes, hasta aquel momento, había leído un libro completo, aunque sí había tenido muchos intentos infructuosos. Tal es el caso de mi acercamiento a la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, cuyas líneas que abordé apenas alcancé la primera o segunda página. La diferencia entre una y otra pienso que se definió al inicio de cada una de ellas y se reducía al manejo del lenguaje que hacía cada escritor, mientras que en Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner la historia se abordaba a través de un lenguaje demasiado cargado o denso, además de su descripción brumosa y obsesiva. En El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, el manejo del mismo es lúdica y poética. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedralumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedralumbre. Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbra, alumbre. Casualidad o no, este descubrimiento coincidió con mis largas indagaciones respecto a la historia de la literatura peruana y latinoamericana. La historia planteada en El señor presidente acontece alrededor de la segunda década del siglo pasado, durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien dirigiera Guatemala entre 1898 y 1920. Este personaje guarda relación con otro muy apreciado en mi país, el poeta José Santos Chocano, quien llegara a Guatemala en 1915 y se hiciera el poeta preferido del dictador. No obstante, y por obvias razones, caído el gobierno, fue condenado a muerte y 2 años después absuelto solo gracias a la intervención de importantes e influyentes estadistas y escritores del mundo, quienes pidieron su inmediata liberación. Bien, hemos terminado nuestra segunda sesión. La próxima haremos ya nuestros primeros esbozos sobre nuestra primera historia. Hasta entonces.